Cuando comenzaba la mariconada, se acababa la transgresión. Yo he sido más loco que una cabra. Tenemos una palabra que no está asociada al insulto, que es la palabra gay. Miguel Bosé, elegido reina de los gays de la parada. Los maricones de la Plaza San Martín y este tipo de cosas. La revista quiso lanzar un Miss Universo gay. Un libro que tiene un éxito extraordinario, El violador del Lurigancho. Sí. ¿Te encontraste dentro de la cárcel con una realidad parecida? 2 travestis, una especie de corresponsales en el ambiente gay. ¿Qué cosa buena sacaste de haber estado preso? Yo no le deseo la prisión a nadie. Tú sabes que en guerra a cualquiera le cae un balazo. ¿Cómo viviste la captura de Abimael desde adentro? Observé el derrumbamiento de muchos fanáticos. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy nos acompaña un poeta fundacional de la poesía erótica del Perú. Una persona muy importante que no solamente ha hecho poesía, sino que ha escrito textos absolutamente brutales y transgresores. Nos acompaña hoy día Jorge Espinosa Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, y contento de estar en tu programa, que lo he venido sintonizando en diversas oportunidades, y me parece que es una apertura importante para tener una mayor comprensión del mundo gay y de los seres humanos que lo componen y que han dado muchos aportes a la humanidad y al país ante la ceguera que cada día pues va aminorando, ¿no?, en nuestro medio, gracias a gente que ha luchado por crear estos espacios de comprensión, ¿no? Nosotros queremos retroceder un poco para hacer un entorno histórico y también histérico de qué era lo que pasaba y en qué momento apareces tú en la palestra. En el año 62 gana las elecciones Haya de la Torre. Sí. Pero una junta militar presidida por Lindley y Pérez Godoy lo sacan de las posibilidades de asumir el gobierno, llaman a esta junta militar y el año 63 asume Fernando Belaúnde, a quien le da un golpe de estado Velasco en el año 68. Entonces, en el año 68 tenemos un golpe de estado militar por el general de división Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado era un militar de izquierda que tiene como modelo a seguir el modelo cubano, que en ese momento estaba todavía muy de moda, y viene incluso Fidel Castro a darle el espaldarazo y a decirle más o menos por dónde tenía que seguir su gobierno, su dictadura. Una dictadura de izquierda que tenía el control de los contenidos culturales. Entonces, se aisló al Perú durante los siguientes 12 años, que no es que estuvo Velasco 12 años en el poder, sino que el año 75 entra Morales Bermúdez. Y había una junta de supervigilancia de contenidos culturales, pero en algún momento la presión social hace que Morales Bermúdez en el año 78 convoque a una asamblea constituyente y en medio de esa asamblea constituyente al señor le da por cerrar un grupo de revistas. Dentro de las revistas que cierra, de manera inexplicable, porque ya se supone que nos iba a entregar la democracia, estuvo la revista ABC, la revista Caretas, la revista X, la revista Oiga, la revista Marca, la revista El Tiempo y la revista Amauta. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, Causation también figuraba en esa época, pero no la cerraron porque era aliada de ellos, ¿no? Entonces, la revista ABC, una revista que dirigía el señor Aníbal Aliaga, se le ocurre hacer algo junto contigo y con Urrutia, Roberto Urrutia. La historia de Z es la siguiente. ABC son las 3 primeras letras del abecedario y Z es la última. Entonces se le ocurre lanzar Z a Aníbal Aliaga. Pero en este relanzamiento publica un par de chicas en bikini. Entonces nota que sube la venta. Al siguiente número le pone más chicas, sube la venta y se le abren los ojos. Y empieza a meterle chicas por todas las páginas y ya se convierte en un boom. Llegaron a tirar hasta 160.000 ejemplares, superando a Caretas, a Gente y las revistas de ese momento, ¿no? Sucedió lo que
En España, pues cuando muere Franco se abren todas las compuertas, ¿no? De la gente que estaba reprimida y sale una serie de revistas eróticas, amarillas, ¿no? Igual sucedió en el Perú, igual sucede en todo sitio, porque eso se inició con un tal Quino el Sucio, un investigador que había sido dado de baja. Él era de la PIP. Claro, Sucio sí, era de la claro. Fue dado de baja y conocía pues todos los lugares oscuros de Lima, ¿no? Claro, lo que pasa es que primero ABC era la revista del Partido Aprista. Claro, ABC. claro, Y claro. este señor Aníbal Aliaga pretendía ser elegido diputado Sí, sí. y para eso tenía su revista. Y Sí. como no sale elegido diputado del año 80, sino sale elegido Alan García, el medio que abandona el contenido político y se pone a hacer este contenido en la revista Z, un contenido más erótico. Él fue expulsado del partido porque era un tramposo de primera línea. Él era un abogado de Huancayo. Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, el contenido de Z deja de ser político y se convierte exclusivamente en un contenido erótico, pornográfico. Yo diría que era una revista amarilla, ¿no? También perseguían a la gente en las puertas de los burdeles. Yo me acuerdo aquí hay unos reportajes de Quino el Sucio, Sí, justamente. sí, sí. Y era cierto, ¿eh? Camiones de la policía llegaban y levantaban a la gente. En el 5:30 y en el Botecito. Claro, el botecito, la El salvaje, troca. el trocadero. El 5:30 quedaba en la carretera central, en Claro, el sí, kilómetro sí, sí, 5:30. claro, sí, sí. Y el trocadero quedaba En el Callao. en el Callao. El Botecito también en el Callao. Claro, y la salvaje. Yo me encargaba de los cuentos eróticos, ¿no? Y Roberto Urrutia se encargaba pues de las temáticas sociales, algunos destapes, y teníamos también dateros que traían información. Y así se iba armando la revista, ¿no? Algunos modelos nacionales y generalmente copias de revistas españolas o italianas, ¿no? En algunos números hay modelos nacionales. Sí. Hemos visto las fotos de Analí Cabrera, por ejemplo. Claro, sí, sí, también de Gisela Valcárcel. Pero también habían algunas fotos en los interiores vandalizadas de unas revistas que habían estado aquí circulando de manera ilegal en el comienzo de los años 70. Las revistas de Noruega, unas revistas Sí, suecas. sí, 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 claro. Y ¿no? también circulaban unas postales. Acá tengo una, pero no la podemos mostrar por completo. Circulaban unas postales y esas postales también las incluían a veces para graficar. Y acá hay una guía sexual dinamarquesa, debería ser dicho danesa, ¿no? Pero con todas es como un Kama Sutra. También de ahí, de esas revistas, Sí, sacaban porque modelos habían, lo que pasa es que el dueño era pues muy duro para gastar, ¿no? Y entonces sabes que una publicación de esa naturaleza tiene que invertir, ¿no? Claro. A pesar que vendía 160.000, 150.000 ejemplares quincenales, pero era un hombre muy ambicioso, ¿no? Cegado por el dinero. Yo recuerdo en los interiores que a veces tenían ustedes muy buena relación con la comunidad travesti. Porque habían incursiones, no incursiones, porque no iban de manera ilegal, pero las acompañaban en sus fiestas, en sus concursos, en sus reinados, etc. Sí, llegaron dos travestis, Giselle y Damonet, y ellas eran las que nos traían la información, ¿no? Ellas eran una especie de corresponsales en el ambiente gay, y nos traían la información de primera mano sobre matrimonios, sobre aniversarios, fiestas. Locales, nuevos locales, en fin, ¿no? Hay que contarle a la gente que Giselle y Damonet son dos de las 3 travestis que fueron a la Asamblea Constituyente. Sí. Se presentaron las travestis de la prostituyente. Sí, pero no fueron pues a plantear alternativas para favorecer al ambiente gay, ¿no? Fueron ellas para lucir, se hicieron un show, ¿no? Fueron acusadas de eso porque ellas paralelamente estaban presentando en la calle Bonilla, en el Palais Concert, no el Palais Concert de Centro de Lima, sino de Miraflores, una especie como de obra de café-teatro que se llamaba Las travestis de la prostituyente. Entonces ellas fueron al Congreso a presentar esta especie de pronunciamiento. Claro, ¿no? Y fue marketing para su programa, ¿no? Fue un marketing para la obra de teatro. Al final se les devaluó con ese argumento, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, llegaron a la revista y fueron muy útiles, ¿eh? Y luego a partir de ahí ya se vio la posibilidad pues de tener una columna, de tener alguna página sobre el ambiente gay, y se fue ganando también otro espacio, ¿eh? Porque mucha gente
del mundo gay, llegaba a contarnos sus historias, a pedir pues orientación, ¿no? Y ahí se dan cuenta que había un mercado. Sí, un mercado que no supo explotar el dueño de la revista porque era un tipo paranoico, sí, muy terrible, muy difícil dialogar con él y buscar nuevas alternativas. No, sobre todo porque no invertía. Z pudo haber llegado a ser un Playboy tercermundista. Lo pedían de Argentina, lo pedían de Chile, lo pedían de Japón, de Brasil. Urrutia se fue por cuestiones también, como los que te citaba hace unos momentos, de lo mísero que era Aníbal Aliaga, ¿no? Entonces tuvo un problema económico y se retiró, y como el que dirigía Cinco, que prácticamente estaba en agonías, como Roberto conocía el mercado, ya conocía la idiosincrasia de sus lectores, bueno, la levantó. 5 es esta revista Sí. que tenemos acá, que como ven aquí abajo dice Carnet Gay. Sí, ahí Roberto fue Urrutia Carnet, sí. crea la primera sección. Sí, claro. Y también ahí llegaron Damonet y Giselle. Damonet era la más entusiasta, ¿no? Giselle era más parca. Damonet traía toda la información, repartía las invitaciones. Sí, sí. Y esta revista 5, luego, durante un tiempo, mantiene este formato, que es el formato grande. Y luego se redujo, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Se redujo a este tamaño. Sí. Z desaparece porque nadie quería trabajar ya con Aníbal Aliaga. Y él mismo empezó a escribir. Ahí recuerdo que empezó sacando La vida de Cuchita Salazar, no sé si recuerdas. Sí, claro, claro. Sacó 4 o 5 números y fue cayendo, ¿no? Fue cayendo y desapareció sola. Nadie la cerró. En Z escribías unos textos que eran fantásticos, no solo porque no eran unos textos, se notaba que había ahí un escritor que dominaba el lenguaje. Mira, desde los títulos, acá he sacado algunos títulos, yo tengo todos tus textos, tengo toda la colección de estas revistas, porque yo las alquilaba en el colegio, entonces yo era un pornógrafo que alquilaba las revistas en el colegio y las tengo todas guardadas, que no están en la Biblioteca Nacional, estas revistas. No, yo he ido a buscarlas porque yo no tengo ningún número de la revista. Yo las tengo todas. Porque era una revista que tú dejabas en el escritorio o en tu casa, ¿eh? Y desaparecía. Desaparecía. Y habían, mira, les voy a leer unos títulos. En Maranga me violó un rehabilitador. Ese es un texto tuyo. La divina tragedia. Requiem por el alma de un caficho. Sí, sí. El estrangulador del Trocadero. Sí, sí. Un hijo de P. Sí. Y uno que fue extraordinario, que luego se convierte en título. La guerra del Trocadero. Claro. Uno que fue que en el año 83 publicas un libro que tiene un éxito extraordinario, pero que fue una locura, que se llamó El violador del Lurigancho. Sí, y tuvo varias ediciones e impresiones así con altos tirajes, ¿eh? Yo lo he reivindicado este libro en varias ponencias, porque me parece que es el primer libro de la historia de la literatura peruana en el que se toca el tema de las relaciones homosexuales desde adentro. Porque claro, habíamos tenido el Duque y habíamos tenido el Sexto, sí. Pero sí, los personajes eran vistos desde afuera, ¿no? Pero acá están la descripción de lo que sucede dentro de la cama. Porque tú dominabas, porque venías de estas revistas en las que se hablaba de manera absolutamente cruda. Entonces, para mí este libro es una ruptura absoluta en ese momento. Y esos 4 relatos son cuentos que fueron publicados en la revista Z. Ahí hay un cuento delirante, una guerra entre putas colombianas y peruanas. La invasión del Trocadero se llamó eso, salió en dos partes. Después tienes uno de unas putas gitanas. Sí. Es buenísimo. Yo me acuerdo haberte llamado, haberte dicho esto es verdad lo que está pasando, porque tú no decías que era ficción, sino lo contabas como crónicas. Claro, el enano Playboy. Claro, como que tú te habías metido a estos sitios y habías tenido estas experiencias. Sí, había que darle un ámbito real para que la gente pues no pensara que esto era una fantasía, ¿no? Tenías que darle un cariz más creíble. Claro. Y luego en 5 Urrutia publicaba, por ejemplo, acá hay una publicación sobre el Perseo, la primera discoteca gay que se hace que hay en el país. En el 82 me parece que se inauguró, ¿eh? En junio del 81 se inaugura el Perseo. Pero lo más importante de la revista 5 fue esta sección
que se llamó Carnet Gay. Sí, Por primera vez, los homosexuales, los maricones en el Perú, tenemos una palabra que no está asociada al insulto, que es la palabra gay. Para nosotros fue esencial contar con esta sección y tal era el éxito que comenzó con una página y terminó teniendo 20 páginas, que era la tercera parte de la revista. sí, claro. Y el tiraje era alto ya para esta revista que, como te digo, había estado en agonías antes que llegue Urrutia. Que la escribía él, ¿no? Porque Sí. es escrito por Chucho, pero era él. Sí, 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 era su seudónimo. Fue tal el éxito, sobre todo cuando la reducen a este tamaño, Sí, que ya para mí fue genial porque yo las podía meter dentro de mis cuadernos escolares para poder alquilarlas en el colegio y que se alquilaban también sí, en los kioscos. sí, 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 en los kioscos revistas. En los kioscos de revistas se alquilaban estas revistas. Y luego fue tal el éxito que comienzan a salir un montón de otras revistas SPH, SPP. Y cuando uno lee la caja de créditos de todas estas revistas, está consignada no solamente la dirección real, sino que el área legal. O sea, todas estas revistas tenían siempre problemas legales. Bueno, hubo mucha persecución en los últimos años, ¿no? En los últimos años estas revistas han sido fines del 82, mediados del 83, ¿no? Pero inicialmente no. A la hora que cerraban Z, la volvían a abrir bajo el nombre de Bohemia Internacional, Así. Super Z. Lo que pasa es que salieron demasiadas publicaciones, entonces se hicieron demasiado visibles y eran muy descaradas también, ¿no? Porque llegaba un chico de 10 años y la compraba. Y, bueno, ¿quién puede controlar eso, no? Porque el canillita lo que quiere es vender. Pero así pues esa apertura, ¿no? Esa puerta abierta también fue lo que generó toda esta persecución, ¿no? En parte, ¿no? Una persecución que también te alcanzó a ti. Sí, claro, nosotros lanzamos la revista, el número 5 o 6 6 creo, de la revista El Prostíbulo, con una historia de orgías en la procesión del Señor de los Milagros, precisamente estamos en octubre, ¿no? Y uno de esos días llego a la imprenta porque recién había salido este número último y me dice el dueño de la imprenta, ha venido la PIP y ha requisado 20.000, 30.000 ejemplares. Y bueno, ahí empieza el juicio, ¿no? La revista El Prostíbulo se cierra para siempre. Sí, saqué otras publicaciones, ¿no? Pero como te digo, ya esto estaba en agonías, ¿no? Porque ya se habían publicado tantas cosas repetitivas y todo eso, entonces ya me parece que se saturó el mercado de este tipo, ¿no? Y en el año 82, en una entrevista que te hacen en el primer número de la revista Zorra, que era otra de estas revistas chiquitas, maravillosas que había por ahí, tú declaras en la entrevista, la homosexualidad es un arte mayor, Sí, sí, sí. solo para elegidos y espíritus exquisitos. Han pasado tantos años y si seguimos de acuerdo. Fueron declaraciones líricas. Ahora, en esa época, expresarte públicamente a favor de la homosexualidad no era una cosa usual y fácil de hacer. Bueno, yo no tuve rubores, ¿ah? Por lo mismo que, como te digo, al iniciarme en la literatura me interesaba romper ciertos tabús que había alrededor del sexo, ¿no? Y no me interesaba el sexo de uno u otro género, heterosexual o homosexual, ¿no? El sexo en sí, ¿no? Y a la hora que tú haces una declaración de esta, ¿no tenías miedo de que la gente pensara que tú también eras gay? Porque, o sea, no era una cosa usual que una persona tomara una postura pública a favor de esto. Bueno, a mí me han acusado de todo. Así que yo, una raya más no le hace nada al tigre, ¿no? Te han acusado de todo. Sí. Y así he sido absuelto de todo también. Y estás absuelto. Tú ya has estado en el infierno y de eso vamos a hablar ahora. Claro. En este momento hay tal boom con el carnet gay que a alguien se le ocurre publicar una revista que se llamó la revista Gay, que era una revista, pero ya era la mitad de estas revistas, era la mitad. Una revista chiquitita que podía entrar en los bolsillos, pero tuvo un solo número porque nadie la pedía en el kiosco. Y tampoco, cuando estábamos a veces en mis amigos del colegio, no sé qué, yo le decía, tengo esta también, ¿no? Para ver si alguien picaba y algún gay por ahí, no, eso no, que no sé qué. Se consumía el contenido gay de estas revistas, pero de contrabando. Sí, discretamente. Claro, sí. porque si alguien te descubría la revista, no, es la revista Z, Y que la es una revista... colaboradora estrella iba a ser Damonet. Yo en agosto del año 82, luego de la aventura del Prostíbulo y Z,
lancé Z de bolsillo, cuando ya Z desapareció, pues el formato mayor, ¿no? Y tuvo buena acogida. Lo que pasa que también elegimos mal el distribuidor, el impresor. Él era el dueño prácticamente. La distribuidora Chirre, Claro, claro, sí, sí. que los distribuía a ustedes. Él imprimía, él distribuía, Ellos, claro. él compraba los ejemplares de devolución. Nosotros lanzamos 80.000 ejemplares el primer número. Y yo iba por todos los kioscos y me decían, se ha agotado, porque salían en unas mangas de plástico. Ujú. Y bueno, entonces decía, éxito, pues, ¿no? Y cuando íbamos a hablar con Chirre, nos decía, bueno, esperemos los envíos de provincia. La liquidación era como el número 3, que se ha vendido menos. Hasta que un día pasan unos años y me encuentro con uno de los gráficos, uno de los impresores de Chirre. Me dicen que este pata tiraba los 80.000 ejemplares que habíamos pactado y tiraba 70.000 más, que los guardaba ahí para decirnos, ahí están sus devoluciones, y que lo compraba a centavos. Claro, y cuando dices que estaban esperando los ejemplares de provincias, todas estas revistas se veían en provincias, se vendían en Sí, la provincias. circulación era a nivel nacional y la demanda era pareja. Era una demanda muy alta y también uno lo nota cuando analiza, he hecho un análisis de los contactos, las cartas de contactos de todas estas revistas, se recibían muchas notificaciones y muchas cartas y pedidos de gente de provincias de Huancayo, de Arequipa, Puno, Sí, de todas las norte zonas del Perú, país. de todo el Sí, país, sí, sí. de todo el país. Claro, ya había comenzado la apertura aquí en el Perú cuando llegaron algunos artistas de afuera. Al final de la dictadura llega pues Rafael Acarrá, Miguel Bosé, Rafael. Tenemos una anécdota con Miguel Bosé. Cuéntame. Fuimos al aeropuerto con la revista. Hablamos con él, le dejamos un ejemplar de Z, le tomamos la foto y en el siguiente número sale un artículo mío, ¿no? Miguel Bosé, elegido reina de los gays de la parada. Pucha, el pata que habrá dicho, ¿no? Con Claro. razón no quiere que lo entreviste, pues yo le estoy escribiendo, Miguel, por favor, si vas a venir al Perú, te ¿Tienes queremos contacto con entrevistar. él? ¿Ah? ¿Tienes contacto con él? No, le he escrito por el Instagram, pero queremos entrevistarlo aquí en Ausencia Y- Cultural. Me parece un personaje importantísimo. Claro, claro, claro. Porque además él a la hora que viene y se para en el escenario, igual que los bailarines de Rafael Acarrá, fue un mensaje para todos los gays de que, oye, se puede ser gay y exitoso y que el arte podía ser también un mecanismo de salir de la marginalidad, un mecanismo de desarrollo, un mecanismo de identidad, ¿no? Para nosotros fue importantísimo la llegada de Miguel Bosé aquí al Perú en esa época, ¿no? Finales de los 70, comienzos de los 80. Y en Z, yo recuerdo en la época que estuve ahí, también a iniciativa de Urrutia, ¿no? La revista quiso lanzar un Miss Universo gay y empezaron a llegar, recuerdo, una chilena, una argentina, pero luego se asustó el dueño de la revista porque él quería ser diputado, pues entonces eso como que lo quemaba, ¿no? Desistió. Y las reinas tuvieron que regresar a su jardín de las delicias. Sí, porque reciben esa convocatoria de Miss Travesti, se llamaba. Sí. Comienzan a recibir las cartas y las fotos de todo el país, incluso de afuera. Sí, sí. Y había unas que mandaban también sus fotos en traje típico. No creo que sea tan conservador, sino que él quería ser pues diputado. Entonces, caretas. Sileri, me acuerdo que le tiraba palo, ¿no? El pornógrafo, aprista, Aníbal Aliaga. Entonces, ¿Tú qué relación tuviste con el movimiento Cloaca? bueno, Cloaca una relación de amistad porque eran poetas contemporáneos, ¿no? Roger Santibáñez, Enrique Sánchez Hernán y Dalmacia Ruiz Rosas. Como movimiento no tuve participación, ¿no? ¿Y qué recuerdas de la expulsión de Julio Heredia? Que lo expulsan por haberse enamorado del poeta Edián Noboa. Todos estos cloacas, muy transgresores, pero cuando comenzaba la mariconada, se acababa la transgresión. Sí, recuerdo una noche estábamos en el Boni. Era un lugar donde se reunían los escritores, ¿no? Por la Plaza Martín. En medio de una serie de explicaciones, una serie de historias, ¿no? Julio Heredia dijo, voy a hacer una confesión. Todos lo sabían. Soy homosexual. Pero ¿qué hay de nuevo? Todo el mundo lo sabía. Este movimiento, Hizo bulla. sí, Quiso copiar el estilo de Hora Cero. exacto. Pero era otra época ya. Y también paralelamente comienza un movimiento musical, que es el movimiento subte,
donde había también algunas personas gay, por ejemplo, Kilowatt, no sé si te acuerdas de él. Claro, muere con cáncer, sí, Claro. claro. Y él también era gay y para que no se enteren de eso termina yéndose afuera y eh, tampoco fue un movimiento muy respetable porque reivindicaba la identidad y toda esta cosa de que había que cantar en castellano, claro, pero cuando se trataba de identidad sexual ahí no, mi amor, ¿no? También en el grupo del pueblo, del barrio, también había gente gay, ¿no? Claro, ellos iban a los recitales de Cloaca y también estaba ahí Coco Cielo. No sé si te acuerdas de Coco Cielo, que No, terminó yéndose a España y bueno, allá ya no. sabes lo que le ocurrió, ¿no? Pero ha habido estos movimientos también que supuestamente iban en favor de la libertad y que terminan siendo un desastre. Sí, bueno, lo que querían ellos era pues instalarse en la literatura peruana, encontrar un lugar, un espacio, ¿no? Como si lo supo manejar Hora Cero, pero bueno, con más talento, ¿no? Enrique Verástegui, Pimentel, Tulio Mora, ¿no? Claro. Más nivel, sí, claro. No, eran de otro orden, ¿no? Sí, sí. Y paralelamente ya entrados los 80, algunos músicos y algunas personas de teatro y algunos artistas en general comienzan a acercarse ideológicamente al movimiento terrorista Sendero Luminoso. Y aparece esta cosa que nunca sé si ha sido cierta o no, que era el MAP, ¿no? El movimiento de artistas populares, sí, sí. que estaban asociados a Sendero Luminoso y muchos de los cuales cuando entra Fujimori pasan a la clandestinidad. En el año 1992, el 25 de julio, Sí, sí. A las 10:35 de la mañana. ¿qué pasa? Bueno, se me detiene, ya acusado de ser ideólogo del MAP, precisamente. Ahora, esto se debía a una serie de circunstancias. En primer lugar, yo difundía masivamente mis publicaciones con la gente del teatro de la calle, con gente que vendía en los buses, que iba a hospitales. Yo vivía de eso. Entonces yo paraba mucho en la calle, iba a visitarlos, a entregarles los ejemplares, no tenía oficina, ¿no? Todavía no tenía la editorial. Bueno, y entonces ya eso se les hacía sospechoso, porque todos los poetas estaban escondidos debajo de la cama, ¿no? Y yo haciendo una distribución masiva de mis publicaciones. Tenía un librito, Los Pirañas del Parque, que era de temática social, ¿no? Y para venderlo, pues, inflaban la cosa, pero no se tocaba el terrorismo. Era un tema social, ¿no? En ese tiempo estaban los pirañas, pues, ¿te acuerdas? Claro. Y entonces me observaban. Y yo me daba cuenta. Pero ellos nunca te miran de cerca, te miran de lejos. Y ahí empiezan ya a alucinar, ¿no? Pero el detonante fue que un día me presentan a mí, a un director de un grupo de teatro clandestino, Ulcadi. Y este pata, que también fue absuelto, no tenía nada que ver con estas cosas. Pero un día se encuentra con una persona de la que él había sido profesor de teatro de su hija, que le dice o le pide que le dé un trabajo a su hermano que estudiaba psicología en San Marcos, que luego de las investigaciones se descubrió que sí estaba metido en el asunto. Y este amigo editor de teatro, para colmo, era paranoico. Andaba, cuando venía a verme, él venía así, paranoico, ¿no? Entonces, como ya se le había sumado a este grupo el hermano del amigo, que sí estaba metido en el asunto, pero no hablaba de nada, ¿no? Sino que la estrategia de ellos era, cuando se sentían ya ubicados, se metían con gente sana, como un intento de despistar, ¿no? Y por ahí sale una serie de personajes que uno no los conocía, pero era una cadena. Y era una cadena fantástica, todo cuadraba. Novelesco. Claro, es un poco lo que le pasó a Mirela Carbone también, Ya. que Marisa Garrido Leca, para limpiar su imagen, llama a un grupo de gente y monta Sí. una academia de danza, Ah, que era claro. la fachada, Claro, ¿no? era la fachada. Bueno, pero ella sí estaba pues en el asunto, ¿no? Maritza, claro. Claro, ¿no?
Bueno, pero yo olfateaba en el aire. Decía, ¿de dónde va a salir un disparo? ¿De aquí o de acá? ¿Por qué sentías eso? Siempre he tenido esa capacidad de intuir, de sentir cosas, ¿no? Al extremo que varios maestros verdaderos, maestros fuertes, tú eres medium, me dicen. Incluso yo he tenido en una ocasión, cuando regresaba de la selva y se me perdieron los documentos en el año 85. Era la época pues del narcoterrorismo, ¿no? Terrorismo y narcotráfico. Regreso de Pucallpa sin documentos, se me perdieron allá. Y sube el ejército. Pero ya me habían advertido. Ya me había dicho un estudioso de los fenómenos sobrenaturales, ¿no? Me dijo, el día que tú estés en una situación difícil o grave, no te van a ver. Sube el ejército, en el bus, ¿no? Dos acá, todos documentos. Llega a donde yo estoy, yo siempre me siento junto a la ventana cuando voy en bus para ir mirando el paisaje. Le pidieron al pata de aquí, a mí no, pasaron de frente, no me vieron. Incluso esto yo ya lo había visto en sueños repetidos, ¿no? Pero yo decía, pero si yo no estoy haciendo nada, yo solamente estoy comercializando mis obras y otras publicaciones comerciales. ¿Cómo es el día que te atrapan? ¿Cómo te atrapan? ¿Cómo fue todo el proceso en el que te terminan encarcelando y dónde es que te Bueno, fue un trabajo muy fino, ¿no? Yo cruzo la pista para tomar un bus a 2 cuadras de mi casa y veo un pata de casaca negra, se me acerca, estaba con saco, me acuerdo, me pone un revólver acá. Policía, me dice. Y bueno, entonces dije, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? En medio de todo lo que pasaba, siquiera me reconfortó el saber que eran policías, ¿no? Siquiera eso, ¿no? Porque yo todavía creía en la legalidad. Y empezaron bueno, me ponen una capucha y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero veo que se iban por una pista que rumbo a una zona donde vean chacras, ¿no? Okay. Entonces ahí desfila ya por mi mente toda mi vida. Acá muero. ¿Tú pensaste que te iban a matar? Sí. Y después veo que dan la vuelta, aparecen por el Lolo Fernández, ¿no? En Breña, y llegamos a la prefectura. Pero me trataron muy amablemente, porque ellos, con tantos años de experiencia en la lucha antiterrorista, ya sabían quién era quién. Lo que pasa es que me rozaba a mí el asunto, pues porque este amigo venía hacia mí y como era paranoico, venía, conversaba conmigo 2-3 minutos y se iba corriendo porque había muchos delincuentes, muchos pirañas y se asustaba. Bueno, todo el mundo era sospechoso. Claro, era una época en la que todos podían ser sospechosos. Un médico que atendía a una persona que él no sabía quién era y luego estaba metido en el asunto, ese médico también, cadena perpetua. Y después de unos años el juicio lo absolvía, pero ¿quién le quita esos 4-5 años, no? Claro, tú estuviste... ¿En dónde es que te encarcelan? ¿En dónde te...? Bueno, nosotros llegamos a Castro. Bueno, yo no le deseo la prisión a nadie, pero para mí fue una espléndida experiencia porque salí con 2 libros de ahí, ¿no? Poeta en el infierno, en poesía, y Las cárceles del emperador, que ha sido un pequeño boom acá en el Perú, ¿no? La cárcel es del emperador, que tiene, sí. ¿Cuántas? 17 reediciones. 17 ediciones, varias reediciones, pirateado en el Perú, en México, en Uruguay, y premiado en Italia, ¿no? Bien, entonces para mí fue una experiencia extrema, pero importante. Ahora, antes de contarnos los detalles del morbo y el dolor de adentro, que también quiero que pasemos por ahí, ¿por qué eliges contar esta historia a través de la ficción? ¿Por qué hacerla una novela? ¿Y por qué no un libro que sea un testimonio, una crónica? No, esto ha sido un testimonio. Es un testimonio real, al 100%. Claro, pero ¿por qué esconderlo detrás del formato de la novela? Tu nombre, obviamente, eres tú el personaje con tu nombre, sí. ¿no? Pero ¿por qué esconderlo detrás de una novela? ¿Por qué la pregunta? Porque a veces la gente puede mantener una distancia respecto a la ficción y decir, no, pues esto es ficción, lo he exagerado. No, esto no le ha pasado en realidad, es una novela. En cambio, cuando uno publica algo, te lo digo de la experiencia de alguien que ha publicado ficción y ahora no publica ficción, sino crónicas, la gente identifica la crónica o el relato periodístico con la realidad y la novela con la ficción, con algo que hubieras inventado. Sin embargo, tú acá no has inventado nada. Bueno, a mí me costó más de un año encontrar el estilo, encontrar la voz. Se dio con la voz, con el hilo conductor que encontré, sí. Y cuando tú comienzas a abordar la redacción de este libro, te tienes que enfrentar a revivir el infierno. El escritor es como el
buitre, como el ave de carroña, que se alimenta de todas las inmundicias, de todo lo que encuentra en el camino, ¿no? Y para mí fue revelador eso. Descender al infierno y tratar de tú al demonio, conversar con ellos, ¿no? Pero tú porque tienes una personalidad muy especial, pero no todo el mundo lo hubiera tomado así. Han sido 15 meses preso. Bueno, no te olvides que yo desde los 15 años estoy metido en la literatura. A los 19 años publiqué mi primer libro. Entonces, para mí fue una experiencia tremenda, ¿no? Ahora, indudablemente que no se lo deseo a nadie, ni tampoco repetir esa historia yo, ¿no? Pero sí, fue importante. Yo decía, he tenido invitaciones para ir al extranjero, porque yo ya era medianamente conocido en la literatura. Ya había publicado en Argentina, en Colombia, ¿no? Ya, hubiera puesto una oficina formal para la distribución de mis publicaciones, no estaría acá. Hubiera viajado, no estaría acá. Hubiera hecho esto, no estaría acá. Pero si no estaría acá, no escribiría este libro que estoy pensando. Entonces está bien. Pero tú porque eres un ser que tiene esa grandeza, pero no todo el mundo la tiene. ¿Tú sientes algún tipo de resentimiento frente al sistema que te encarceló? No, estábamos en guerra y tú sabes que en guerra a cualquiera le cae un balazo, ¿no? Ahora, y si he publicado este libro, no es una revancha, sino que es algo que lo he vivido, pues, y también tenía que retratar ahí mucha gente que vi enloquecer, gente que vi sufrir, ¿no? Gente que en 2 meses lo vi encanecer totalmente, gente desesperada, gente que se volvió loca también. Pero nos trataron respetuosamente. Lo que pasa es que la prisión es la prisión, ¿no? ¿Te exhibieron con traje de rayas como cuentas aquí? No nos llamaron para presentarnos a la prensa. Porque ellos sabían ya que a mí no me encontraron nada en la casa. ¿Pero por qué fueron 15 meses cuando el protocolo mandaba 15 días y si No. Lo que pasa es que era un grupo. Y cuando era en grupo era muy difícil. Si tú llegabas solo, sí. No tenías, ¿no? Ah, bueno. Es casi una coincidencia que Keiko Fujimori también haya estado presa 15 meses, Sí, ¿no? igual que tú. Bueno, en primera instancia, la Fiscalía Provincial me declara sin lugar a culpa, sin mérito a culpa. Ya, bueno, ya de ahí habíamos sacado un pie afuera, ¿no? Pero según los nuevos dispositivos antisubversivos, tenías que ir a prisión, ahí ir al tribunal. Y ahí me absolvieron. Con este grupo de gente con el que entras, me imagino que conversarían, hablarían y tú comienzas a identificar que sí hay personas que estaban metidas en... Claro que sí, yo conversaba y primero desconfiaban de mí, ¿no? Porque pensaban que era un confidente, pero ya después se enteraron que era escritor y bueno, al final me decían, tiene que salir la novela, tiene que salir. Claro, por supuesto, le digo, para eso estoy acá, ¿no? Para eso me han traído acá. Y bueno, yo te lo cuento así, casi divertidamente, por supuesto que no lo fue en su momento, pero fue una experiencia impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. ¿Qué cosa buena sacas de haber estado preso? Bueno, aparte de la obra literaria, en esos tiempos mi reflexión era la siguiente. Yo estaba en la calle pateando latas. Acá estoy haciendo obra, ¿no? De casarlo con 2 libros, eso yo lo sabía y lo hice, ¿no? Entonces fue una especie de experimento, no sé, fue un tiempo de reflexión también, porque ahí creé mi editorial. Ahí empecé ya a pensar en una editorial, ¿no? ¿Cuál es el otro libro que escribes ahí? Poeta en el infierno, Poeta en el es infierno. poesía. No, ahí está, pues claro. ¿De dónde lo has conseguido? Ah, pues, ¿tú qué Porque ese crees? libro se agotó. ¿Con quién crees que estás hablando? Se agotó el libro. Aquí lo tengo, pues. Una hermosa edición salió. Hermosa edición. Sí. Hermosa edición. Sí, había que rendirle un homenaje también a ese espacio tan duro de mi vida, ¿no? Sí, además graficado de manera Sí, espléndida. un artista de bellas artes que trabaja con nosotros y es el que ilustra nuestros libros siempre. Es muy fuerte este libro. Sí. Y Hildebrand lo celebró, ¿eh? Cuando él regresa a España me hizo una entrevista en Hora 25. Y muy buena. También comentó la novela, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que hubo esta asociación que aún en alguna medida se mantiene de que los artistas sienten que tienen que ser de izquierda? Bueno, Eliot, premio Nobel de literatura, ¿no? Decía, el escritor es la mala conciencia de su tiempo.
¿no? Y en esa medida, pues tú retratas lo que acontece y pues generalmente la descomposición está en todo sitio, ¿no? Claro, te pregunto esto porque, a ver, no es una novedad que Sendero Luminoso era un movimiento terrorista de izquierda, no era un movimiento terrorista de derecha. Y entonces la pregunta va por ahí. ¿Por qué había un grupo de artistas, que sí los hubo, que apoyaban esto? Bueno, yo en medio de lo que conocí en esta experiencia también te diría que era un grupo demencial, ¿no? Sobre todo, esencialmente demencial. Sí, sí, sí. Claro, estaban asociados a lo peor de la izquierda, ¿no? Pol Pot, o sea, Sí, 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 maoístas, sí, era sí, de un extremismo absolutamente absurdo. sí, sí, fuera de contexto, ¿no? ¿Qué Sí. cosas rescatas de esa época, aparte de la obra y de haber hecho tu editorial? Me llama la atención eh, tu, la capacidad para convertir un evento desastroso, un evento terrible, un evento doloroso Sí, eso es lo que, eso es en lo que me, algo positivo. eso es lo que me dice mi psiquiatra. Tú tienes la capacidad de convertir lo malo en bueno. Porque yo andaba bebiendo mucho, trasnochando mucho. Me separé de mi pareja, que es bipolar, y dejé el trago. Me dediqué a trabajar con más fuerza mi obra, en la editorial. O sea, hiciste alquimia Sí, de tu propio desastre, sí. ¿no? La alquimia es este proceso que hablaban de convertir la mierda en oro, ¿no? Claro. De una Pero en el situación de plano mierda. sentimental no vi un desastre, ¿eh? Vi más bien una persona que autodestructiva. Porque tú sabes que el bipolar es terrible, ¿no? No, no, hablo Al de ser otro. tomado preso, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, ser tomado claro. preso sí es un desastre. Bueno, una mujer también te toma preso, ¿no? Cuando Me, estás enamorado de ella, ¿no? me imagino, pero ahí estás Claro. preso de ti mismo, estás preso de tus ganas En los, o de tus fantasías. en los centros psiquiátricos, los seres más torturados, desesperados, más angustiados, son los que sufren por amor. ¿Sí? Y eso lo sé yo porque he visitado muchas veces el Arco Herrera también, ¿no? ¿Tú temiste en algún momento perder la razón? No, temí perder esas charlas que tenía, esa documentación, ¿no? Entonces, esa historia que yo tenía que retratar, ¿no? Podríamos decir Pero que tengo buena memoria, así que no. el hecho de trabajar intensamente en un proyecto dentro de la prisión es lo que te salvó. Bueno, reunir mentalmente todas las historias, ¿sabes? Porque ahí no podías escribir ni una línea porque lo requisaban, lo llevaban, ¿no? Lo destruían. Todo era mental, ¿no? Entonces tú escribiste esto una vez que sales. Sí, claro. Y me costó más de un año encontrar el estilo, como te dije, ¿no? Sí, sí. Hasta que encontré la voz, el ritmo. Y era este, pues. ¿Qué cosa hacías cuando estabas preso? ¿Cómo era tu día? Leía todo el día. Leía. Porque los primeros 2, 3 meses no dejaban pasar libros. No dejaban trabajar, nada. Elementos para trabajar, nada, nada, nada. Y bueno, el tercer mes, cuarto mes ya la familia empezó a presionar. Y yo recuerdo que mis hermanas a la guerra me metían libros, ¿no? Y bueno, pues era una manera pues de encontrar un cierto equilibrio, ¿no? Porque ¿qué haces mirando el techo, ¿no? ¿Cómo era el día a día ahí adentro? 23 horas y media estabas en un ambiente de 3 metros, bueno, 2 metros, 2,5 metros por 1,80. ¿Solo? No, éramos 3 personas, pero 3 personas que habían llegado juntas. Entonces, si eras, ahí estabas con tu gente. Si no eras, estabas con tu gente también que no era, ¿no? O sea, estaba bien clasificado eso, ¿no? ¿Y los otros dos con los que estuviste en El la director de celda? teatro y su actor, ¿no? Que, bueno, el director de teatro era un amigo, pero sí, nos notábamos poco, ¿no? Era paranoico, ¿no? Y su actor, que alguna vez lo conocí, así, ¿no? Pero gente sana, ¿no? Y al margen de toda actividad política. Narcisistas, como todo artista, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un poco incómoda Sí, y si no la quieres responder, no me la respondes. Luego de haber escrito y haber publicado sí. varios textos dedicados al interior de las cárceles, como El violador del Lurigancho Bueno, y eso fue otros. una ficción. Claro, ¿te encontraste dentro de la cárcel con una realidad parecida? ¿Era lo que tú habías imaginado o no? No, porque los presos políticos
ellos le llamaban prisioneros de guerra, ¿no? Estaban separados de los comunes. Entonces era gente muy seria, muy respetuosa. Tú podías dejar tu celda abierta cuando salías pues a media hora al patio y nadie te tocaba nada. Era gente con formación política, formación académica. Entonces no, todo fue muy distinto. Todo estaba separado por rejas electrónicas, guardias, en fin, ¿no? ¿Cómo manejaste la urgencia? Esta es otra pregunta incómoda. ¿Cómo manejaste la urgencia sexual en 15 meses de aislamiento? Se sublima. Se sublima y algunos manotazos de ahogado. ¿Cómo son los manotazos de abogado? Que te salvan en el momento. ¿Terrible o no? No creo. ¿Eh? Pero no había visitas conyugales, No, así tipo todo Venus está Serie. prohibido para nosotros. Pero Todo, o sea, tenían todo. ustedes un régimen especial. Sí, todo. Incluso las visitas eran el último viernes de cada mes, 10 minutos, y tras un locutorio y todo grabado, ¿no? Te hablabas de tu casa, cómo van las cosas, en fin, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y claro, te pasaban los víveres, pero eso fue en el tercer mes, porque los dos primeros meses, hambre total, ¿no? Te daban unas cuestiones, Horrible el paila, sí, mínimo, mínimo. claro. Ya después la familia, ya la presión, tal vez de la Cruz Roja, todo eso ayudó, ¿no? Ahora, tú sales ya el año 93 o 94. ¿Qué fecha sales? Yo salgo el 31 de octubre del 93. Del 93, al año siguiente. Sí. Cuando sales, ¿qué es lo primero que haces? Me puse a escribir mi libro de poesía, porque la poesía es lo mío. Yo soy poeta, ¿no? Y novelista por ocasión y cuentista también. Bueno, el cuento sí siempre me ha atraído, ¿no? Y ahorita estoy escribiendo una novela sobre la pedofilia, la pederastía de los curas. Debe salir el próximo año. Bajo la sotana se llama. Bueno, yo soy poeta, pero siempre me tienta la prosa, ¿no? Sí. Te preguntaba cuándo saliste porque a ti te agarran 25 de julio del año 92 Claro. y a Abimael Guzmán lo atrapan el 12 de septiembre del 92. del año 92. Sí. ¿Cómo viviste tú en la captura de Abimael desde adentro, siendo acusado o sospechoso de formar parte de esta organización criminal? Observé el derrumbamiento de muchos fanáticos, sí. Pero inicialmente lo tomaron, estas son sus palabras textuales, genial estrategia del maestro, el líder, ¿no? Genial estrategia. Pero cuando viene la segunda carta del acuerdo de paz ya se derrumbaron. ¿Qué les pareció genial? ¿Qué estrategia les pareció genial? Pensaron que era una, como dijo Abimael, ¿no? Un récord en el camino. O sea, retroceder un paso para dar dos, ¿no? Pero luego, poco después, Abimael saca una siguiente carta en la cual llama a la paz. Sí, claro, ya estaba. O sea, de poner las armas. Ya estaban derrotados, ¿no? Sí. Bueno, yo más estaba en el tema literario. La política de ellos me parecía cavernaria, absurda, ¿no? Pero los viste, ¿no? O sea, Sí, claro, viste. claro. Sí, vi el derrumbamiento de muchos de ellos, sí. ¿Y tú recuperaste la fe en ser excarcelado, en ser liberado en el momento en el que cae Abimael? ¿O No. como otras personas dijeron ya ahora nos jodimos todos porque de aquí no nos saca nadie? No. Yo desde un principio sabía que iba a salir absuelto. Como te dije, la Fiscalía Provincial me declara a mí sin culpa. Fueron a mi casa con fiscal, revisaron todo normal, todo fue respetuoso, ¿no? Y el informe fue correcto. Negativo para esto, negativo. A tal extremo que cuando llegamos al juicio final, no sabían de qué acusarme. Claro, no había ninguna prueba para elaborar ningún expediente contra ti. Sí. Y entonces yo estaba seguro. ¿Quién fue tu abogado? Primero fue un tipo, un pseudo poeta loco, ¿no? O sea, que cuando llegó allá para asesorarme casi se orina, no se orinó, creo, ¿no? Y el instructor lo miraba asombrado, la fiscal lo miraba asombrado, y decía, tengo miedo, me decía a mí. Bueno, decía, cálmate. Y después el capitán se mataba de risa. Y tú, poeta, me decía, tú eres el único que
que serenarlo. Si es tu abogado, se mataban de risa, ¿no? Pero luego ya este fue un viejo amigo, amigo de los escritores y gran amigo, un abogado serio. Sí, sí, se hizo una defensa muy seria, muy equilibrada, ¿no? Y bueno, no había dónde agarrarse tampoco, ¿no? ¿Y ese abogado quién lo consiguió? ¿El poeta loco? ¿Lo conseguiste tú o era de oficio? No, el poeta loco era mi amigo. Era mi amigo. Entonces, el primer teléfono o dirección que yo recordaba era el de él. Y no recordaba el de mi otro amigo que sí era un abogado serio. Pero qué buen amigo que te quiso defender, porque también No, era sucedía difícil, en esa época que los abogados no sí. querían No, meterse con eso, ¿no? Era difícil, pero este era un gran amigo y lo demostró a lo largo de todo el proceso, ¿no? Claro, tanto terrorismo como narcotráfico, Sí. hay abogados que te dicen, no, yo en ese tema mejor no me meto. Sí, sí. Y bueno, y como te digo, yo vi unas cosas increíbles en ellos, ¿ah? No sé, no sé. Si no decían sus proclamas, Sus ya, consignas. sí, de un sitio a otro, ¿no? Porque habían otros que estaban en otros pabellones. No podían comer hasta que le respondieran. Que eran como unos cánticos. Sí, sí, claro. ¿Tuviste alguna persona, bueno, dices que tenías poco contacto con el resto de gente que sí pertenecía a Sendero Luminoso? ¿Tuviste alguna persona arrepentirse de verdad? Bueno, hubo arrepentidos, pero no sé, pues tal vez estaban buscando una pena menor, ¿no? Puede ser de la boca para afuera, ¿no? A la hora Ah, claro, claro. Pero de verdad tú tenías contacto Ah, con... no, yo vi unos grandes artistas. Uy, ya eran inocentes, terriblemente inocentes. Y a la hora del juicio, los jueces le sacaron todas sus cosas. Y dijo, ah. Una vez conversando en el patio, le digo, oye, ¿qué pasó? No, así hay que hacer, ¿no? Bueno, pero yo tuve momentos muy divertidos también ahí, porque ese ritmo de vida que tenían ellos, ese fanatismo, ¿no? ¿Te parecía divertido? Sí. Yo estaba seguro porque nadie me acusaba de nada. Claro, pero a mí no me hubiera parecido divertido, no sé, estar rodeado de toda esa gente culpable y responsable de la destrucción del país, de los asesinatos y tan... Bueno, tranquilo en el sentido tan también de miseria. que era gente muy respetuosa y muy solidaria entre ellos. Sí. Y cuando tú sales, hay un estigma contigo, un estigma social, oye, tengan cuidado con él porque no vaya a ser que como está preso por terrorista. No, 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 no. No, más bien hubo más respeto. Hubo más respeto. Sí. O temor, no sé. Como temor de que puedas hacer algo. No, 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 pero no hubo nada, no hubo nada, no hubo nada. Porque los escritores me conocían. La gente de donde yo vivía también me conocían, ¿no? Entonces, ¿de dónde, no? Tú siempre has sido tan calmo. No, yo he sido más loco que una cabra. Trasnochador, bebedor, jaranero. Sí. Ahora, pues, quien ha cruzado por el infierno siempre aspira a llegar al cielo, ¿no? Aspiras a llegar al cielo. ¿Tú crees en el más allá? Sí, yo creo que la vida continúa. Por eso que yo presenté mi libro, no sé si te enteraste, Los muertos hablan latín, lo presenté en el cementerio, en el pabellón de los suicidas, en el año 2018. Acá tenemos un libro que se llama Celebración de los Dones. No lo traje, ¿no? Pensé Acá que, lo tengo. pensé que te lo había enviado. No, los muertos hablan latín. No, tengo documentos secretos de Sí, Sodoma, poesía erótica, sí, sí, que claro. es poesía erótica, Sí, sí. que nos has dejado algunos ejemplares para regalarle a Sí, los sí, invitados claro. de hoy en adelante. Pero también tenemos Celebración de los Dones, Claro, que es la acaba de poesía salir, reunida. sí, mi poesía reunida, ¿no? Y es una selección personal, porque también han quedado fuera algunos libros que, bueno, no me gustan, porque eran libros de aprendizaje, de mis primeros años en la literatura, ¿no? Pero sí, para mí es una satisfacción haber publicado esto, porque ya da un margen mayor a la crítica, a los lectores, de tener en un solo volumen mi obra literaria, ¿no? Claro, tú eres una persona que ha publicado mucho y que ahora tiene un fondo editorial propio. Sí, sí, sí. Además es una edición exquisita, de muy buena calidad, en muy buen papel, con tapa dura, ¿no? Sí, sí, es un homenaje de vida, un homenaje que me rendí yo mismo, ¿no? ¿Y este fondo editorial Cultura Peruana publicas a otras personas? Sí, sí, sí. Nosotros hemos publicado a centenares de autores. Precisamente en el mes de julio, agosto,
iniciamos la publicación de una colección de los premios nacionales de poesía, de los libros que ganaron el Premio Nacional de Poesía. Empezamos con Cuaderno de Quejas y Contentamiento de Marco Martos, uno de los poetas más destacados de la generación del 60. Y luego se va a publicar 2 volúmenes más, próximo año, de Francisco Bendezú y de César Calvo. No hay una editorial que se dedique exclusivamente a publicar poetas en el Perú, como Visor, por ejemplo, en España. Claro, es de Chuck Visor. De Chup. Sí, no, porque la poesía no tiene lectores. Yo cuando publico un libro de poesía de algún autor, si recupero el dinero es una hazaña. Incluso en prosa, ¿no? Es difícil recuperar el Sí, dinero. lo que pasa es que el libro peruano está muy maltratado. En primer lugar, no hay distribuidoras. Tienes que dejar 5 en Sur, 5 en El Virrey. Cuando yo he autopublicado mis libros también en una época, yo trabajaba con Johnny Solvedel, que era mi distribuidor, Yeah. y él era una persona muy puntual a la hora de pagar y a la hora de cobrarle a las librerías, entonces, porque él manejaba una cartera grande de libros independientes, ¿no? Entonces, él sí, pero también me he encontrado con otras personas, porque él se fue a Alemania en una época, que eran un desastre. Y Sí, nunca sí. sabías, te ocurría lo que te ocurrió a ti con Chirre, Sí. no sabías si habían cobrado y ni no te iban a pagar, que es lo más probable, ¿no? No, todo lo que tú entregas a gente así que maneja el crédito, consignación, ya hemos borrado todo eso porque siempre terminan con deudas, ¿no? ¿Y la piratería? ¿Qué piensas de la piratería? Bueno, yo pienso que las grandes editoriales con los altos precios que manejan también obligan al lector a consumir masivamente la piratería. Y los piratas están cumpliendo el papel que deberían cumplir las grandes editoriales, abaratando el costo. No defiendo a los piratas, a mí también me han pirateado. Pero los precios de las editoriales no están a la altura de los bolsillos del pueblo. Claro, lo que pasa es que una editorial tiene no solamente un gran local que mantener, tiene personal, paga impuestos, hay una distribución y el Estado está permanentemente cobrando su parte todo el rato, ¿no? Ahora, el mundo editorial se maneja con piratas y corsarios. Las grandes editoriales firman contrato con el autor, pero muchas veces no pagan. No te voy a decir que hay editoriales, pero sí. Pasó con Reynoso, pasó con Galvez Ronceros, que me lo contaron personalmente, ¿no? Y abandonaron esos sellos. Bueno, yo debo decir que Planeta a mí me trata fantásticamente, me pagan de manera puntual y me tratan, distribuyen, es decir, yo con Planeta no tengo ninguna queja. Con otras editoriales no he trabajado, de Perú, ¿no? He trabajado con editoriales de España que también han sido muy puntuales, pero editoriales de Perú, ¿quiénes han hecho eso, por ejemplo? Bueno, ¿para qué decir nombres? Ah, no, hay que decirlo. La gente tiene que saber. No, prefiero ser discreto en ese sentido, ¿no? Ya bastante te estoy citando los nombres de los autores, ¿no? Sí, hay gente que piensa que si un libro pirata puede estar en la calle a 10 soles, ¿por qué voy a comprar el original a 79, 80 soles, Sí, ¿no? sí, Porque sí. hay, digamos que finalmente piensan que va a ser igual, ¿no? No es exactamente igual la experiencia de lectura porque a veces le faltan páginas, el papel es Sí, mal extremadamente impreso, sí, 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 blanco, sí, está mal sí. impreso. Bueno, nosotros hemos optado por precios económicos. Por ejemplo, mi libro con tapa dura en librería está a 40 soles. Claro. Es accesible. Y eso, que ahí está ganando la librería, está ganando Sunat, está ganando el Puente y la Alameda, ¿no? Mis otros libros no pasan de 30, 20 soles, ¿no? Yo hice lo mismo con mis libros autopublicados. Claro, Los dejaba en librerías a muy bajo precio. Ahora, cobrar es difícil también, ¿eh? Yo cobro cada año y Sí. medio. Sí. Y eso que nosotros tenemos cantidad de títulos en librerías, ¿no? Claro, y eso que tú ya eras una empresa, porque tú tienes una Sí, empresa y tú claro. tienes un RU que haces Sí. toda o sea, es decir, tú tienes un sello acá, Fondo Editorial Cultura Peruana, que si no tuviera sello no te permitirían poner el título Claro. acá. Nosotros vivimos de los libros de bolsillo para escolares y un pequeño margen para universitarios. Los libros de bolsillo preescolar, ¿qué títulos tienes? Todos los que se pueden publicar, tradiciones peruanas, Quijote, Romeo y Julieta, Hamlet, ¿no? En fin, Ave sin nido, todo lo que está en la currícula escolar. Pero tú el año 2015 publicas un libro que a mí me encanta, que se llama El ratoncito Caficho. Ah, sí, es un burlesque al sistema, sí.
Cuéntanos de ese libro, porque es un libro para niños, no es para niños, es para grandes. Bueno, yo considero que es para todo tipo de lector. No olvidemos que los cuentos infantiles en su versión original eran terribles, Claro. eran violentos, eran macabros, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo han edulcorado el lenguaje para que pueda llegar a los niños, a los colegios, al lector, ¿no? Igual que como hice cuando empecé con la literatura en la poesía erótica, había que romper esos tabús, ¿no? Yo te agradezco que hayas venido y te agradezco que hayas formado parte de este movimiento de artistas que pusieron sobre las páginas de estas revistas la realidad homosexual que solamente aparecía en las páginas policiales por los asesinatos de vergüenza, los gays que asesinaban a otros gays para que no los culparan de ser maricones, y las redadas policiales. Era todo lo que aparecía en la prensa escrita hasta que aparece Z, hasta que aparece 5, hasta que aparecen ustedes. Y yo le agradecería a Damonet, que ella era la que se fajaba ahí en traernos las informaciones, las invitaciones y esto y el otro, ¿no? Sí. Porque estaban ustedes en todas las fiestas de las... Sí, nos invitaban a todo sitio. De repente lo veías al director de Z bailando con otra bestia y yo tomando una mesa con otro. Bueno, en fin, ¿no? Eran aventuras así muy alegres, muy divertidas. Y estábamos trabajando. Sí, y el trato de esta realidad también era muy respetuosa. Sí. A veces no. A veces en Z tenían unos encabezados que ya vamos a ir poniendo durante todo el programa. Tenían a veces algunos encabezados y unos títulos un poco los maricones de la Plaza San Martín y este tipo de cosas. Pero estábamos ahí. Y a la hora que uno leía el texto era simplemente un texto informativo, era una... Sí, sí, claro. Lo que pasa es que siempre ha habido mucho escándalo alrededor de este segmento de la población, ¿no? ¿Quién es el culpable de la homofobia, según tú, en la historia? Bueno, la iglesia, yo lo veo así, ¿no? La iglesia no solamente es culpable de la homofobia, es culpable también de una serie de taras sexuales en la sociedad, ¿no? Por ejemplo. Las mujeres. Ahora se están liberando, ¿no? Pero antes pues tenían que llegar virgen al matrimonio y todas esas cosas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la mujer es sexualmente superior al hombre. El hombre puede tener un orgasmo que coincide con la eyaculación hasta que se recupera, hay un periodo, ¿no? Y con el tiempo ese periodo de recuperación es cada vez más largo. Sí, sí, La claro. mujer puede tener un orgasmo y después otro, después Sí, otro, sí, es decir, sí, es sí. multiorgásmica, ¿no? Sí. Entonces es sexualmente superior y Sí. eso debe haberles aterrado. Bueno, el embarazo también, ¿no? Pero la iglesia les ha metido mucha basura en el cerebro, ¿no? ¿Y por qué, en qué basan y en qué justifican la homofobia? Bueno, yo creo que es una manera de defenderse también, ¿ah? Porque yo estoy investigando hace años ya sobre el tema de la homosexualidad en la iglesia, cómo se maneja el Vaticano y todo eso, y veo que hay una perversión terrible, ¿no? Perversión en el caso de ellos, ¿ah? Porque ellos cuestionan la homosexualidad y ellos son los primeros practicantes. ¿Y no crees que hay una intención atrás de decir esto es malo, debes ocultarlo, justamente para que todas las personas que quieran ocultarlo vayan y se refugien en este sistema? Porque, oh, qué coincidencia, nadie te pregunta por cuándo te vas a casar una vez que te metes a la iglesia. Ya. Sí, sí, eso es lo que precisamente estaba viendo, ¿no? De que ya hay también un pensador que citaba eso, ¿no? No hay nada mejor para los seres con tendencia homosexual que ingresar al seminario y vivir abiertamente su homosexualidad sin censura, ¿no? Claro, esa es una tara heredada del judaísmo, porque en el judaísmo, para ser judío tienes que nacer judío. Entonces no te puedes... Existe también la posibilidad de que te vuelvas judío porque estudies mucho, y etcétera, pero siempre vas a ser como un converso. Para ellos hay que nacer judío. Entonces un judío que no procrea es un judío proscrito, es un judío señalado. Eso se hereda en la siguiente religión, que es el cristianismo, de manera absurda, porque los cristianos
sí se pueden convertir en cristianos ahí en la evangelización, ¿no? Claro. Entonces no hay necesidad de nacer cristiano para hacerlo. Que sean homosexuales no me parece censurable, pero sí me parece censurable que la pedofilia que practican, ¿no? Para mí la iglesia es uno de los actores fundamentales, ¿sabes? De toda esta ceguera en el plano sexual, ¿no? Como lo señalaste de manera clara en esta publicación El Prostíbulo, que hiciste esta orgía. Inventaste una orgía en la procesión del Señor de los Milagros. Bueno, yo siempre he sido muy impetuoso a la hora de escribir. Y yo he visto mucha perversión, manoseo, delincuencia ahí en la procesión, ¿no? Y eso es real. Entonces, ¿no? Eso, tapar el sol con un dedo no, nunca me pareció, ¿no? Jorge, ¿no sabes qué placer ha sido conversar contigo? Yo hace muchísimo tiempo quería tener esta conversación, hemos hablado ya varias veces y siempre en todas las ponencias y conferencias hablo de tu libro, hablo de tu trabajo y hablo de tu aporte. Yo estoy absolutamente agradecido por todo lo que has hecho y por la visibilidad y la calidad literaria y la calidad humana que le pusiste a todos tus textos. Los textos que han acompañado nuestras infancias y nuestras pajas adolescentes. Te agradezco esto, Javier, y me parece que tu labor también es importantísima porque está creando pues una apertura mayor a este tema tan difícil de manejar en otras épocas, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo nuestro trabajo con toda alegría y estamos, por supuesto, siempre acompañados de Miguel Lorna en los controles y de la impecable producción de mi queridísimo Sabino Álvarez aquí en Metro Studio. ¿Me puedes creer que hasta ahora no he visto tu libro Crónicas Maricas? No puede ser, me has debido decir y te lo traía. Son dos libros, uno se llama Crónicas Maricas, que está dedicado al siglo XX, y el otro es Otras Crónicas Maricas, que está dedicado al siglo XX y también al siglo XXI. Es un libro un poco más político, más bestia. Ambos los puedes encontrar en cualquier librería o si no, los puedes ordenar si está fuera del Perú por busca libre y te lo envían a cualquier parte del mundo y si lees en digital los puedes encontrar también en Amazon y descargártelo. Te los voy a enviar a tu casa. Bueno, le conté a mi pareja que me habías citado en Crónicas Maricas y me dijo, ¿qué? Le digo, pues si soy escritor, pues le digo, tengo que estar atento a todas las cosas que nos incumben como seres humanos, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que cree que el estar citado en un libro sobre la homosexualidad o los homosexuales te convierte en maricón, o que si vienes al programa entonces ya eres un maricón. Hay un montón de gente que no acepta venir al programa, que nos Sí, dejan visto. le conté a algunos escritores y a algunos amigos de otras actividades que iba a venir y me dijo, ¿qué? ¿Y no tienes temor que te vean como homosexual? Pero, ¿temor a qué? Le digo, ¿temor a qué? Pero acá hemos tenido a Chito Gómez Sánchez, hemos tenido a la doctora Militza Jovich. Te cuento una anécdota de Beto Ortiz y Osvaldo Reynoso. Cuéntame. Que estuvieron haciendo difusión en colegios sobre sus libros, ¿no? Y los votaron. Los votaron de un colegio. Los votaron. por ser gay. Y Beto cuenta que El violador del Lurigancho es uno de los libros más leídos en prisiones. ¿Así? Sí, pues porque él ha comprado todo un lote y lo ha llevado a prisiones en sus talleres estos y me decía que era uno así de los libros más Sí, leídos. han venido a comprarlo también para bibliotecas de cárceles. Claro. Y yo doné también cantidad de libros a Castro, ¿no? Sí. Hay uno que se llama La isla de los hombres solos. Un libro claro, costarricense, José Sánchez León. Así es. Sí, claro. Así es. Sí. Yo tenía un libro en mis épocas pues de furor erótico, ¿no? La isla de los cacheros felices, que no llegó a publicarse, hombre, porque Urrutia precisamente, que en ese tiempo ya estaba trabajando como editor, perdió los originales y en ese tiempo pues no había computadora y para remate no tenía copias, solamente me quedó la carátula. No me digas. Sí, Tienes que volverlo a escribir. No, ya, es otra época. Pero el título me encanta, La isla de los cacheros. Claro. Y también quería escribir un libro sobre el mundo gay que habíamos conocido ampliamente, pues, ¿no? Que se llamaba El cielo se ingresa por atrás. Creo que lo viste en una entrevista de La República. Claro. Sí, claro. Y bueno, luego vino ya el problema político y salí con esa novela política, ¿no? Se está cagando de risa Y lo- Sabino y- Álvarez. y lo otro Con se- los títulos de tus libros, Al cielo se ingresa por atrás. Fantástico el título. Y ese fue el titular en la entrevista de 2 páginas que me hizo La República en BCD, que era el Esto, suplemento. vamos a hacer otro programa. Ausencia cultural va a pasar a llamarse El cielo se ingresa por atrás. Sabino aprueba el cambio, dice. Pero La isla de los cacheros felices sí lo escribí, sino que
Urrutia, que iba a ser el editor, perdió los originales y yo no tenía copia. También yo era muy desordenado. Menos mal que esta experiencia me agarró ya en una época de madurez, ¿no? Más metódico. La cárcel te ordenó. Sí, no. También me agarró en un momento exacto donde yo ya estaba replanteando mi vida. Porque si me hubiera agarrado a los 20, 25 años no lo escribía. ¿Qué edad tenías cuando te meten preso? 38, 39. Entonces ya estaba entrando a la madurez, ¿no? Claro. Pero si hubiera sucedido antes, no hubiera escrito nada, porque tenía una vida de loco, ¿no? Bueno, espero que la hayas disfrutado. La vida de locos hay que disfrutarla. Hay que tenerla cuando uno se puede dar el lujo. Y después hay que recordarla. Y espero que la hayas disfrutado. Y también he estado con una loca ahora último, ¿no? Después de 8 años me separé, que era bipolar, la chica, pucha, un infierno, ¿no? Pero bueno, gozábamos en medio de la tragedia, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado con locas también siempre. Jorge querido, un placer inmenso estar contigo acá con esta. Gracias, Javier, ha sido una noche muy linda, muy hermosa y muy reconfortante para mí, porque hay cosas que deben decirse, ¿no? Y a mí me molesta que no se digan. Por eso que yo tengo muchos choques con el mundo editorial, con el mundo literario, con los críticos. Sí, porque siempre he dicho las cosas que he considerado que son, ¿no? Y yo por eso te respeto, por eso te admiro, por eso te agradezco y por eso hace muchísimo tiempo quería tener esta conversación contigo y qué maravilla que la hayamos podido concretar. Y la gente debe estar absolutamente enriquecida de verte, de escucharte y de conocer todas estas historias. Voy a leer los comentarios cuando salga el programa. De todas maneras, y acá nos vamos a quedar con toda esta montaña de libros y revistas y fotitos oscuras. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer, un paseo maravilloso por las oscuridades y las luces de la poesía y el no porque no se puede decir claro. Y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa.